Hola, bienvenidos a una nueva lección. En esta lección trataremos sobre las variables y la asignación de valores a las variables. Comencemos. Uno de los componentes más importantes de un lenguaje de programación son las variables. Las variables son las entidades donde se guardan los valores y esos valores pueden ser utilizados más adelante usando el nombre de la variable. Para guardar un valor o asignar un valor a una variable están las instrucciones de asignación. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que la voy a llamar pi y le puedo asignar 3,1415,9, el valor de 3,1415,9. O puedo asignar una variable que la llamo r y le asigno el valor de 2. Ahora, estas dos variables que tienen asignados valores las puedo usar para calcular nuevas cosas. Por ejemplo, puedo calcular 2 por pi por r, que sería el perímetro de una circunferencia de radio 2, y obtenemos el valor del perímetro. Miren que cuando hice las asignaciones de las variables, el Python no me da ninguna salida, no hay output. No se ve la línea roja. Eso es porque la instrucción de asignación que se hace con este signo igual es muda, no se ve que haga algo a pesar de que sí lo haga. ¿Qué ocurre en el computador? En la memoria del computador, el computador reserva un espacio de esa memoria al que va a llamar pi, y en ese espacio va a almacenar esa variable, el valor. Entonces, cada vez que yo hago referencia a pi, el computador va a recuperar el valor y va a poder operar. Lo mismo pasa con la r. El computador, al definir una variable con la asignación de su valor, reserva un espacio de memoria y ese espacio de memoria lo llama r en este caso. Y una vez que le hayamos asignado el valor a una variable, ¿cómo sabemos cuánto vale? Bueno, si queremos ver el valor de una variable, basta con expresar una expresión con solo esa variable. Vamos a ver un ejemplo primero en el terminal. Si yo escribo pi, me devuelve el valor de pi. Si doy r, obtengo el valor almacenado en la variable r. Lo mismo puedo hacer en el IDE. Aquí estoy trabajando en el IDE. Yo tengo asignado las variables pi y r. Entonces, si yo digo pi, me muestra el valor de pi, y si doy r, me muestra el valor de r. También en la consola Python del IDE, del ambiente de desarrollo, a mano izquierda en este caso, podemos ver todas las variables que están declaradas y vemos cuánto es el valor, y además nos indica de qué tipo de variable estamos hablando. En Python, a diferencia de otros lenguajes como Java, C, C++, Pascal, Fortran, etc., el tipado es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de dato que almacena una variable se establece en el momento de la asignación, y cada vez que se le asigna un nuevo valor a esa variable, se le asigna posiblemente un nuevo tipo de dato, porque puede ser que el valor cambie de tipo de dato. Es importante decir que una variable solamente recuerda el último valor que se le asignó, no recuerda su historia. En la memoria del computador solo queda almacenado el último valor. En Python, entonces, el tipo de dato de una variable lo determina el valor que se le va a asignar a esa variable. Veamos un ejemplo. Vamos a la consola. Y puedo decir, tengo una variable que la voy a llamar día,
y le voy a asignar la cadena lunes. ¿Correcto? Entonces si pregunto cuánto vale día, me va a decir que es lunes, y si le pregunto el tipo de dato de la variable día, él me va a decir que es una cadena de caracteres, str, ¿no? Un string. Ahora, si yo cambio la variable día y le asigno domingo y le pregunto cuánto vale día, día ahorita vale domingo. Y si le pregunto el tipo continuará siendo un string. Pero esto que voy a hacer se permite en Python, pero en lenguajes como dije, C, Fortran, C++, Java, no está permitido. Yo, por ejemplo, a la variable día le puedo asignar el número 15. Si yo pregunto cuánto vale día, ahora vale 15. Y si pregunto el tipo de dato de día, va a decir que es un entero y ya no más es una cadena de caracteres. Estos otros lenguajes, Java, Python, Java, C, C++, Pascal, Fortran, las variables, una vez que se declaran con un tipo de dato, permanecen con ese tipo de dato durante todo el programa y no pueden cambiar de tipo. Pero en Python sí está permitido. Entonces traten de aprovechar lo mejor posible esa facilidad del Python. Una de las partes importantes de una variable es su nombre. Al nombre de la variable se le conoce como identificador. Ese identificador de la variable debe estar formado por letras minúsculas, mayúsculas, dígitos y o el carácter piso. ¿Okay? El primer carácter no puede ser un dígito, son reglas. Y Python distingue entre minúsculas y mayúsculas. Entonces no es lo mismo hola en minúscula que hola en mayúscula. Un identificador no puede coincidir con una palabra reservada. Aquí abajo tenemos la lista de palabras reservadas del lenguaje. Y entonces ninguna variable se va a poder llamar and, as, assert, break, class, continue o ninguna de estas palabras. Aquí tenemos un ejemplo de algunos tipos de identificadores válidos. Por ejemplo, área, escrito en minúscula, área, piso, círculo, es un único identificador. Área, piso, 1, este también es un identificador válido. Hay una serie de errores muy comunes que se cometen al momento de asignar variables. Vamos a describirlos para que no los cometamos en el futuro. El primer error es que cuando la instrucción de asignación de valores de una variable, el orden importa. Es muy importante primero escribir el nombre de la variable y luego el valor que se le va a asignar. No se puede escribir al revés. Veamos un ejemplo. Si yo digo a x le asigno el valor 13, él le va a asignar el valor de 13 a la variable x. Pero si yo digo 13, le asigno el valor de 13 a x y escribo la expresión en este orden, me va a aparecer un error, un syntax error, y el mensaje me va a decir cannot assign to literal. Quiere decir, no le puedo asignar un valor a un literal. ¿Por qué? Porque 13 es un valor, no es una variable. Él está tratando de asignarle el valor de la variable x al literal 13 y eso va a producir un error. Entonces, importante, el orden importa. Lo otro que es importante decir que asignar no es comparar, que es son dos operaciones completamente diferentes. Para comparar, Python utiliza los dos signos de igual, uno seguido del otro. En cambio, para asignar utilizo un solo signo. El operador igual no se lee como igualdad en programación, se lee como le asigna a. Si hacemos eso así, yo puedo decir a x le asigno el valor de 20
¿ok? Y yo puedo, en cambio, preguntar, y pregunto cuánto del valor de x es 20, pero si yo digo x la comparo con 10, él me va a dar una salida que es falso, porque aquí no está asignando el valor a x, sino le está comparando el valor. Como x valía 20, 20 es distinto de 10, me da el valor false. Si yo hago la comparación, también puedo tener el otro resultado que es verdadero, true. Otro error que se comete, y es un problema de costumbre, es que la asignación no es una ecuación. Nosotros estamos acostumbrados a ver el símbolo igual en las ecuaciones y lo interpretamos siempre como una ecuación. Pero en programación tenemos que cambiar esa forma de pensar. Miren la siguiente expresión. Yo puedo decir que a x le asigno el valor de 2 y después preguntar cuánto vale x y vale 2. Pero yo puedo hacer cosas como esta, que no podría, matemáticamente, no tiene ningún sentido. A x igual a x más 1. Eso sería absurdo matemáticamente. Esa ecuación está mal planteada si fuese una ecuación. En este caso no, en este caso es una asignación. Cuando yo pregunto cuánto vale x, me va a decir 3. Y el computador no se confunde porque el computador primero evalúa este lado de la expresión, esta expresión, y una vez que tiene el resultado, realiza la asignación. Y después avanza a la siguiente línea. Entonces, cuando voy a evaluar la expresión, x valía 2 más 1 da 3, y el valor de 3 se lo asigna a x. En la memoria desaparece el valor de 2 y donde estaba ese valor aparece el valor 3 y listo, la x va a tener un nuevo valor. También es importante tener claro que decir que el símbolo igual no representa una igualdad, otra vez representa una asignación. Miramos este caso. Si yo tengo una variable a que le asigno el valor de 7 y después digo que a b le asigno el valor de a, ok, si yo pregunto cuánto vale a, me va a decir 7, si pregunto cuánto vale b, me va a decir 7. Ahora a A le asigno un nuevo valor, le asigno el valor de 1 y pregunto cuánto vale A, vale 1. ¿Qué esperarían ustedes del valor de b? Si fuese una igualdad, b debería valer 1, pero otra vez, el computador no representa una igualdad con el signo igual, es simplemente una asignación. Entonces, cuando yo pregunto cuánto vale b, lo último que se le asignó a b fue el valor de 7. Luego cambió a, pero b no sabe de dónde tomó el valor, simplemente lo tiene, vale 7. Entonces, no interpreten el símbolo igual como una igualdad, simplemente es una asignación. Por otro lado, los identificadores no son cadenas de caracteres y las cadenas de caracteres no son nombres de variables. Miren este caso. Si yo tengo el valor de pi escrito así, es una variable y le asigno cualquier cosa, 3.14, 15, 9, pero le podría asignar otra cosa. En cambio, si yo trato de asignarle a la cadena de caracteres pi un valor 3.14, 15, 9, me va a dar un error de sintaxis, otra vez que no le puede asignar un literal un valor. ¿Por qué? Porque pi, entre comillas, es un valor, no es el nombre de una variable. Otra cosa que podemos ver aquí, si yo mando a ver cuánto vale la cadena de caracteres pi, la cadena de caracteres pi va a valer pi. En cambio, la variable pi sí va a valer 3.14, 15, 9.
También es importante recordar que no podemos usar una variable que no haya sido inicializada. Las variables no tienen valores por omisión. Entonces es importante inicializar las variables. Si yo en mi programa voy a tratar de usar una variable, por ejemplo, digo 2 más y es una variable que nunca ha sido inicializada, me va a dar un error. Ok, name error. Entonces me dice que el nombre, el identificador, el nombre de variable y no está definido. It's not defined. Entonces eso les puede pasar. E insisto, un string no es un identificador. No traten de asignarle a un string un valor. Bueno, hagamos una pausa y respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes líneas no son instrucciones correctas de Python? Indiquen cuáles no son e indiquen también por qué no lo son. Eso es un buen ejercicio. Bueno, comencemos a programar. Ok. Este es el primer problema, okay, que les doy de ejercicio. Y se les pide que escriban un programa que le asigne los valores de 10 y 20 a dos variables, por ejemplo, a A y B. Luego el programa debe intercambiar los valores de las variables de tal forma que en la primera variable esté almacenado el valor de la segunda y en la segunda el valor de la primera. Ok, paremos un momento. Aquí abajo les doy una pista de cómo podrían atacar el problema y traten de resolverlo sin avanzar más en el video. En la siguiente lámina van a conseguir mi solución, pero esfuércense un poquito y traten de generar ustedes su propia solución. Por supuesto, si no lo logran, avancen y vean la solución y traten de ver por qué no pudieron hacerlo por su propia cuenta. Bueno, aquí está mi solución. Espero que la de ustedes se parezca o por lo menos funcione de la misma manera que la mía. Miren que mi solución la programé en el ambiente de desarrollo, y para crear la solución en el ambiente de desarrollo, creé un nuevo proyecto y dentro del proyecto creé un nuevo archivo en el proyecto, perdón, acá. Voy a cerrar esto. Ok. En el proyecto creé un nuevo archivo Python. Ok, Python file. Ok, le puse un nombre. Ustedes le ponen el nombre que mejor les parezca. Un nombre que identifique lo que va a ser su programa. Por ejemplo, se puede hacer intercambiar. Ok. Y entonces, dentro de esta área de trabajo es donde ustedes van a programar. Cuando ustedes empiezan a programar, okay, no van a ejecutar las instrucciones de inmediato, no están en la consola. Una vez que ustedes escriben toda su solución, entonces sí van a poder ejecutar su programa. Voy a escribir el programa, voy a la variable A, le voy a asignar el valor de 10, a la variable B le voy a asignar el valor de 20, y ahorita, como dice mi consejo, yo necesito un tercer vaso. Ese tercer vaso lo voy a llamar auxiliar, le voy a asignar el valor de A. Una vez que al auxiliar le asigné el valor de A está almacenado en dos sitios, entonces puedo escribir el valor de A con el de B. A le puedo asignar el valor de B, y una vez que le asigne a A el valor de B, a B le puedo asignar, no el valor de A, porque acaba de estar sobrescrito, le asigno a auxiliar. Y miren cómo la interfaz gráfica de usuario me va ayudando. Me va ayudando a escribir las palabras. Una vez que haya una sola alternativa, yo puedo escribir tabulador y listo. Para ver que mi resultado es el correcto,
Ok, yo voy a mandar a imprimir print A, B. Ok. Y para correr esto, aquí me paro encima auxiliar, abro y aquí dice run intercambiar. Ok, podría haber tecleado Control Shift F10. Al correr, ella corre el programa aquí y me muestra A, que era la primera que mandé a imprimir, como 20 y B como 10. Quiere decir, las variables fueron intercambiadas. Aquí tenemos un segundo problema que les estoy planteando. ¿Okay? Le estoy pidiendo escribir un programa que calcule el valor futuro de una cierta cantidad de dinero, ¿okay? Un capital inicial, transcurrido 10 años. Si a cada año se le aplica una tasa de interés de 4.5% anual. Ok, para saber eso, yo les digo que recuerden que el capital inicial se subió a una tasa de interés y por ciento anual durante n años, tendrá un valor final, que es lo que yo le estoy pidiendo, dado por esta ecuación de aquí. Es decir, el capital final va a ser igual al capital inicial, que multiplica a 1 más la tasa de interés sobre 100, todo eso elevado a la n. Bueno, y además le digo, prueben que su programa está funcionando correctamente con los siguientes datos. Cuando el capital inicial es 10.000, y la tasa de interés es 4.5 y la cantidad de años son 20 años, el capital final tiene que ser 24.117,14 aproximadamente. Entonces, les dejo el problema nuevamente. Traten de resolverlo sin ver la solución que está en la próxima transparencia y hagan un esfuerzo. Si no lo logran hacer, entonces avancen a la siguiente transparencia donde está mi solución al problema. Bueno, aquí está mi solución al problema. Vamos a desplegarla en el IDE. Okay, entonces para escribir mi solución aquí en el IDE, yo me voy aquí a File, pido un nuevo file. No, aquí estoy acá, pido un nuevo file. Okay, y le digo un programa, un archivo Python, ok, y le digo capital final. Lo voy a llamar así a mi programa, ok, y entonces mi programa dice que tengo un capital inicial que lo voy a llamar C sub 0 de 10.000. Voy a tener una tasa de interés anual de 4.5%. Correcto, además del interés anual voy a tener una cantidad de años que va a ser 20 y mi fórmula dice que el capital final va a ser igual al capital inicial, que multiplique, muy importante el signo de multiplicación aquí, que multiplica a 1 más el interés dividido entre 100, todo es asterisco, asterisco, disculpen, a la n. Correcto. Una vez escrito mi fórmula, voy a mandar a imprimir el capital final. Ok. Hecho esto, me paro encima de la pestaña de capital y le digo corre capital final. Al correr el programa, miren aquí el resultado, me da 24.117,14 aproximadamente, como era esperar. Bueno, muchachos, espero que este material les sea de utilidad y nos vemos en el próximo tema. Chao.